Ya estamos por acá hoy. Hola, Joel. Para poder platicar un poquito el día de hoy, vamos a dar ahí un minutito nada más para poder empezar a platicar. Creo que hoy hay temas súper importantes que me parece que en la coyuntura hay que empezar a discutir, pero que también no solamente son de la coyuntura, sino que nos permite pensar en lo estratégico. Creo que una de las cosas que hemos visto es que de repente este tema del COVID nos jala tanto que dejamos de pensar en algunas de las cosas estratégicas y creo que vale la pena discutirlas. Entonces, pues empezamos. El tema que quería tratar yo con ustedes hoy es el tema de continuidad de negocio, esto que le llamamos en inglés business continuity, que creo que ha sido uno de los temas centrales que COVID-19 ha puesto frente a nosotros. Es decir, ¿qué teníamos como procesos estratégicos para garantizar la continuidad de los negocios? Antes creo que habíamos estado bien acostumbrados, porque no habíamos enfrentado algo así, a que los negocios operaban hoy, operaban mañana y la semana que entra y el mes que entra, sin mucho obstáculos y sin muchos temas distintos y sin muchas coyunturas distintas, y dábamos por hecho que las empresas podían trabajar el día siguiente. Y hoy me gustaría hablar de esto mucho desde el contexto industrial, es decir, que es el mundo donde Prodensa vive, qué pasa con las plantas y qué pasa con el business continuity de las plantas, pero esperando que con esto te puedas llevar algo también a cualquiera de las cosas a las que te dediques en los negocios. Entonces, hablaría yo de dos grandes temas que veo hoy que las empresas manufactureras, particularmente en el tema de exportación, que las empresas manufactureras de exportación tenemos que enfocarnos para garantizar la continuidad de nuestro negocio, para garantizar el business continuity. Y el primero tiene que ver, obviamente, con cómo administramos el arranque de los negocios y el arranque completo, aunque venga de una parcialidad, del tema de COVID-19. Creo que es importantísimo que tengamos muy claro cuáles son los temas clave para poder asegurar el arranque en estas nuevas condiciones. Yo he dicho que estoy seguro que tenemos que arrancar, no aguanta para que sigamos encuevados, porque la parte económica empieza a ser un tema mucho más importante que el tema de COVID, y vaya que lo digo con conocimiento, porque nos ha tocado vivir muy de cerca el tema y entendiendo la gravedad del tema de COVID-19, pero el tema económico hoy, particularmente para los países que no pueden financiar el encierro, se convierte en un tema más importante. Así que tenemos que arrancar, pero no la estamos jugando en cómo estamos arrancando, y eso merece de muchísima atención de las empresas, particularmente, otra vez lo digo hoy, de las fábricas, cómo las estamos arrancando. Que por cierto creo que podemos ser uno de los ambientes mejor controlados para poder arrancar, pero creo que estos aprendizajes se pueden llevar a muchas otras industrias. Y el primer tema que veo de COVID-19 desde luego tiene que ver con los protocolos. Es decir, necesitas asegurarte que tienes protocolos inclusive más robustos que lo mínimo que marca la autoridad, dependiendo de cómo te estés, de dónde te encuentres con respecto a este semáforo que ha diseñado el gobierno mexicano, rojo, naranja, amarillo y verde, y necesitas garantizar que tienes los protocolos establecidos, inclusive que vas más allá de los protocolos, que por cierto me parece que están bastante bien. No solo eso, porque lo pudimos probar con sectores esenciales. Me parece que las empresas que hacen un buen planteamiento de los protocolos y una buena gestión de los protocolos también han podido comprobar que los riesgos de contagio son mucho menores que en cualquiera de las otras circunstancias. Entonces, sí ha habido casos de éxito de los cuales yo creo que podemos aprender, que creo que se están llevando a otros lugares, inclusive sé que lo están llevando a los hoteles y a otros sectores de la economía, donde se puede demostrar que siguiendo protocolos podemos minimizar el riesgo de contacto, el riesgo del contacto. El segundo tema que veo en el tema de COVID-19 es el tema de la cultura dentro de la organización, porque los protocolos son tan buenos como la cultura de trabajo que establezcamos,
Y la cultura de trabajo me refiero no solamente a la que tenemos cuando estamos ocupando el espacio o las instalaciones de la fábrica, sino cuando nos vamos de las instalaciones de la fábrica y regresamos a nuestra casa, que también lo hemos demostrado con los datos, es cuando tenemos el mayor número de contagios de personas, no en las instalaciones, inclusive no en el trayecto al trabajo, aunque sí puede pasar dependiendo aquellas personas que no cuenten con transporte privado para ir al trabajo, aunque la mayoría de la industria exportadora sí provee ese transporte. Entonces, creo que ahí es donde tenemos muchísimo que trabajar. Esto que insistimos, que del trabajo te regreses a tu casa, que del trabajo te sigas cuidando, porque ahí es donde está el momento de mayor fragilidad y es inclusive donde le hemos pedido la mayor ayuda al gobierno federal, al gobierno estatal, a los municipios, para asegurarse que la gente entienda que estamos en medio del problema, que la reapertura tiene mucho más que ver con la necesidad económica que tienen todas las personas de poder hacer su vida, no que el problema de salud y de contagios haya terminado. Así que como empresa me parece que estos son los dos temas centrales que yo te propongo que tengas mucha claridad, que los documentes y que los implementes en forma intencional, decimos nosotros. Aquí estamos entrando en nuestro trabajo con las empresas, en tener los protocolos de clase mundial, más allá de lo que está buscando inclusive la autoridad, y desde luego trabajar muchísimo en el tema de la cultura para que todos los que somos parte del negocio nos sepamos cuidar. Pero no dejaría ahí el tema de la atención que hay que poner en el tema de continuidad de negocio, y quisiera hoy aprovechar y hablar de un tema específico adicional que me parece que particularmente para el sector manufacturero de exportación es muy relevante, que es la implementación del Tratado de Libre Comercio, del nuevo USMCA, donde a partir del 1 de julio entramos ya en forma a trabajar bajo el nuevo tratado, que me parece que una de las grandes aportaciones que tiene este tratado, pero también son riesgos si no lo sabemos administrar bien, es su enfoque al compliance, al cumplimiento legal en todos los aspectos, desde el tema obviamente de reglas de origen, que se ha hablado mucho de ello, no será lo que hable yo el día de hoy, del tema ambiental, que me parece fundamental que se haya reforzado. Creo que una de las cosas que le viene bien a México en tener estos tratados internacionales es que nos obliga a seguir caminando en una conducta de cumplimiento legal, en una conducta de clase mundial, le hablo yo, con respecto al tema de compliance. Viene el tema ambiental, que también te sugiero que necesitas estar muy seguro que estás cumpliendo con los estándares internacionales que manda el Tratado de Libre Comercio, este nuevo USMCA, con respecto al tema ambiental. Sin embargo, creo que el reto más grande que enfrentamos es en el tema laboral. No solamente en USMCA, sino que me lo llevaría yo a la Ley Federal del Trabajo de México. Le digo nueva, pero en realidad no es tan nueva, viene desde el 2016, pero ya hecha una realidad. Y me parece que es una de las cosas que las empresas probablemente no le han puesto toda la atención que esto requiere. Si tú cumples con la nueva Ley Federal del Trabajo, vas a cumplir con tus obligaciones de USMCA. No va a ser este el problema. Así que me parece, primero, a mí soy uno de los que piensa que la nueva Ley Federal de Trabajo es muy buena. Creo que tiene evolución con respecto y claridad con respecto a los derechos de los trabajadores, que me parece que es importantísimo que le hayamos dado esa claridad. Y me parece que hay muchísimas empresas que lo cumplen, así que no van a tener problema, pero creo que vale la pena hacer el trabajo específico, puntual, de repasar capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, ver que estamos en un cumplimiento total de esta nueva Ley Federal del Trabajo. Particularmente en lo que tiene que ver con el derecho de los trabajadores de decidir sobre su representación colectiva en forma democrática, libre, secreta. Creo que es donde hay que poner mucho más atención. Otra vez me parece que es una ley muy buena, pero que requiere de muchísima atención en su implementación. Y luego también incluye que sigamos trabajando porque la autoridad tiene compromisos que tiene que cumplir
para que nosotros podamos llevar una implementación total. Sin embargo, lo que yo te recomiendo es que la parte que te toca a ti, la parte que le toca a la empresa de estos derechos de los trabajadores, te asegures que la estás cumpliendo y que la estás cumpliendo otra vez muy bien. Esa es la parte, digamos, legal de compliance, pero la segunda derivada de este tema de la implementación de la parte laboral es el contacto con la gente, que me parece que es también lo que se junta con el tema de COVID-19. No es suficientemente bueno tener todos los protocolos. Lo importante también es saber cómo se siente la gente con los protocolos, cómo se siente la gente al conocerlo, que la gente se sienta lo más seguro posible al ir a trabajar. Y por lo tanto me parece que el tercer gran punto que tenemos que garantizar el día de hoy para esta continuidad de negocio es el estar en contacto con la gente, el entender los liderazgos formales e informales de la planta, el entender sus problemas, en tener procesos intencionales diseñados de comunicación con la gente para que entienda qué es lo que está pasando con la empresa, cómo estamos haciendo la implementación de los protocolos, cómo estamos haciendo la implementación de la Ley Federal del Trabajo y que ellos se puedan sentir orgullosos de trabajar en una empresa como la nuestra, ¿sí? El tema de la comunicación con ellos, y no solamente es monitorear la comunicación con ellos, es qué dice el medio ambiente, qué dice la comunidad, porque sabemos también que esto que ahora le hemos llamado licencia social es otra de las patas fundamentales que mantiene la continuidad de los negocios. Así que con eso cerraría y te dejaría otra vez estos 3 puntos de tarea, que es lo que Prodensa está trabajando con sus clientes, esperando que te pueda servir. El primero es COVID-19, la administración de la reapertura con protocolos y trabajo en la cultura. El número 2 es la implementación de USMCA en todos los temas de compliance, particularmente en lo que tiene que ver con la parte laboral, que es primo hermano de la Ley Federal del Trabajo mexicana. Y número 3 es conoce a tu gente, mantente en contacto con ellos, mantente comunicado, y particularmente creo que hay que estar teniendo muchísimo contacto con los liderazgos de nuestros equipos para que ellos nos ayuden también a desplegar estos mensajes y para desplegar la cultura de la empresa con el objetivo central de mantenernos operando para que todos podamos así salir de esta tormenta raspados, pero que podamos salir fortalecidos de ello. Yo creo que ahí están las oportunidades y te dejo estos 3 tips que espero te puedan ayudar. Un abrazo, saludos a todos, que tengan muy buena semana.